Comenzamos la predicación de la palabra de Dios esta noche. Una de las preguntas que el apóstol Pablo se hizo a sí mismo, él expresó esta frase: lo que hago, no lo entiendo. Romanos capítulo 7, del versículo 15 al versículo 25, tenemos que leer algunos textos. Leemos la palabra de Dios, abrimos el Nuevo Testamento, nos vamos a esta carta y comenzamos entonces la lectura. Dice la bendita palabra de Dios a la cual acudimos. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esta noche oramos acerca de esta frase: lo que hago, no lo entiendo. Señor, dame sabiduría para explicar este tema en tan poco tiempo. Bendice a las personas que nos escuchan en esta radio en vivo o los que están escuchando la repetición en YouTube. Quiero pedirte, mi Dios, que perdones mis pecados, porque también lo que yo hago no lo entiendo. Los que me escuchan, Señor, lo que ellos hacen tampoco lo entienden. Señor, tú expresaste en la cruz, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estamos aquí una generación, Padre, de personas que queremos hacer el bien, pero simplemente no podemos, caemos, fracasamos, Señor. Y esta noche yo quiero pedirte misericordia, gracia, pero también sabiduría en el corazón nuestro para cambiar nuestra vida. Señor, ayúdanos a entender qué dice tu palabra. Todo esto te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El apóstol Pablo ha escrito: lo que hago no lo entiendo. Acabamos de leer muchos textos. Romanos capítulo 7 del versículo 15 al versículo 25, a tal grado que el apóstol Pablo dice: miserable de mí. No sé si te ha pasado, pero tú sabes lo que es correcto, pero haces lo contrario. No sé si te ha pasado que prometes cambiar, pero vuelves a lo mismo. Y luchas contigo mismo y no entiendes por qué. Es difícil controlarte a ti mismo. Un deseo, una actitud, un pensamiento, la boca, los ojos, acciones, o simplemente no hacer nada. Y dices como el apóstol Pablo: miserable de mí. Lo que hago simplemente no lo entiendo. Y esto no es un problema superficial. Esto es una lucha interna, es una lucha profunda que tenemos todos los seres humanos. Los cristianos tenemos una lucha, la carne contra el espíritu, esta batalla donde tú alimentas más a una, y esa persona o ese ser que está en ti, a quien tú alimentes más, será quien va a controlar tu vida. Por eso el apóstol Pablo, quien era un hombre de Dios, abre su corazón en Romanos capítulo 7 y nos muestra algo real, que aún los creyentes luchan con el pecado.
que aún los que somos salvos, hijos de Dios, enfrentamos un conflicto interno, que aún podemos pecar, que aún podemos desilusionar a las personas y a Dios, aún podemos regresar y no deberíamos regresar, pero aún podemos hacer actos que no deberían estar en nosotros. Por eso esta noche, esta frase me parece interesante. Lo que hago, no lo entiendo. Romanos capítulo 7, versículo 15, Pablo hace una declaración, versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo quiero que usted sepa que hay un pecado, muchos pecados, pero se ha heredado en nuestra vida. Se ha imputado aún desde el Génesis. Todos los hombres hemos nacido con pecado. Dice la palabra de Dios, en pecado nos engendraron nuestros padres. Y nosotros deberíamos acudir a Dios y entregarle nuestros pecados y pedirle a Dios también sabiduría para no dejarnos llevar por los pecados. Es más, deberíamos pedirle poder para que disminuya en nosotros el poder del pecado. El apóstol Pablo describe: lo que hago no lo entiendo. Hablamos de que es un problema interno. El apóstol Pablo, siendo un hombre de Dios, abre su corazón, no solamente a nosotros, sino a la iglesia de Roma, y les dice: hermanos, ustedes me ven como siervo, pero yo también tengo muchas debilidades. Y si usted me ha visto hacer el mal, quiero que sepa que estoy luchando. No quiero portarme así, no quiero hablar así, no quiero volver al hombre anterior, quiero ser diferente. Y hay una lucha dentro de mí y Dios lo sabe. Aún los creyentes peleamos contra sí mismos. Aunque seamos salvos, tenemos que ser limpios todos los días, pedirle perdón a Dios, sabiduría para no caer. Nuestro corazón tiene que estar todos los días en la palabra de Dios. Lo que yo hago, aún así peco y fallo, dice Pablo, no lo entiendo. Pero también nos lleva a una verdad gloriosa. ¿Cuál es la solución? Termina este texto al final, versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y esto a mí me parece interesante, porque si no fuera por Dios y si no fuera por Jesucristo, ¿qué sería de nosotros? Si aún así, teniendo la Biblia, la iglesia, si aún así, teniendo sus promesas, llegamos a tener esta lucha, ¿qué sería de nosotros sin el Espíritu Santo? Vamos a comenzar nuestro estudio con el punto número 1. Debes entender que hay una lucha interna dentro de nosotros. Es una lucha en la cual pelea la carne contra el Espíritu. El apóstol Pablo describe una batalla. Y no es externa, la gente no lo ve, está dentro de nuestro corazón, está dentro de nuestro pensamiento. La gente nos puede ver caminar, reír, andar normal, estudiar, ir a la iglesia, pero dentro de nosotros hay algo que nos debilita y hay algo que nos hace fuertes. Dice el apóstol Pablo: lo que hago, yo, dice, no hago lo que quiero. Tal vez el apóstol Pablo quisiera hacer muchas cosas buenas. Él dice: quisiera predicar más, quisiera ir a más iglesias, quisiera tener un corazón dócil y amar a todos. Pero tal vez el apóstol Pablo está luchando aquí en este término, en este contexto histórico, con sus propias pasiones, enojos. A lo mejor él quedó muy arraigado su vida pasada, él tenía autoridad y él casi en los momentos de predicar, tal vez en los momentos de llevar el evangelio, casi es arrastrado a volver a su antigua naturaleza. Y vamos a ver algunos textos. Dice Gálatas capítulo 5 verso 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y vemos que Gálatas lo escribe el mismo apóstol Pablo. Yo quiero que entiendas, querido oyente, que todos los días vamos a tener que luchar la carne contra el espíritu. Y aquí vemos dos fuerzas que estaban aún dentro del apóstol Pablo luchando, aunque el apóstol Pablo era salvo, aunque el apóstol Pablo era el apóstol Pablo, aunque el apóstol Pablo tenía el Espíritu de Dios, y gloria por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero debes entender que dentro de ti tenemos dos naturalezas. Primero, la carne, esta naturaleza pecaminosa con la cual hemos nacido, esta naturaleza que nos arrastra al pecado, al vacío, al mal, a la vergüenza,
a la soledad, pero también tenemos el Espíritu, que es lo que Dios produce en nosotros, el Espíritu Santo que nos dice: ahora eres una nueva criatura, ahora ya no estás con las manos atadas a hacer la voluntad del pecado, ahora puedes escoger hacer el bien, ahora tienes que darle la espalda. Yo estoy para fortalecerte, y esta lucha es constante todos los días, al amanecer, en la tarde, en la noche, al ver la televisión, al ver el celular, al recibir visitas en casa, en todo lugar, querido hermano. Yo te diría: anda en el Espíritu. El apóstol Pablo usa la palabra quiero, un deseo sincero, pero es insuficiente. De nada sirve querer hacer las cosas. Es insuficiente si no dependemos del Espíritu Santo. ¿Usted quiere hacer el bien? ¿Usted quiere ser una mejor mujer? ¿Usted quiere ser un mejor joven? ¿Usted quiere servirle a Dios? ¿Usted quiere hacer cosas buenas? Pero eso es un deseo insuficiente si no vamos al Espíritu Santo y dejamos que Él obre en nuestra vida. No basta con querer cambiar, se necesita de un poder espiritual. Se necesita de un poder que viene de Dios. Y vamos a ver algunos textos. Vamos a ver lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 26, del versículo 33 al versículo 35, vemos a Pedro. Respondiendo, Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Vemos el deseo de Pedro: yo quiero hacer el bien. Jesús le dijo: de cierto te digo, Pedro, que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, otra vez expresando su deseo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Eso es un deseo, pero no bastó. Mira lo que dice el versículo 69 y 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Unos textos atrás él había dicho que jamás lo negaría, pero en el momento de la prueba, él lo negó. El deseo que tenía no fue suficiente, él necesitaba poder espiritual. Verso 71, saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco a ese hombre. Verso 73, un poco después, acercándose los que estaban por allí, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Ahí estamos los cristianos como Pedro, llorando amargamente: Señor, ¿por qué volví a caer? Señor, te lo había prometido, no lo cumplí. Y es un poder, hermano, muy triste sentirnos fracasados delante de Dios. Es algo que nos consume, por lo menos cuando tú quieres cambiar tu vida. Nos sentimos vacíos, nos sentimos muy mal dentro de nosotros. Y si le pasó al apóstol Pedro, nos va a pasar a todos. ¿Cuántos de nosotros no le hemos hecho promesas a Dios? Señor, yo voy a dejar el alcohol, te lo prometo. Pero no basta, ¿verdad? Por ahí pasa un hijo del diablo que nos invita y caemos. Alguien dijo: Señor, te prometo ser fiel a mi esposa. Y por ahí una hija del diablo ofrecida se te acerca y caes. Bien. O dime, se está cortando, pero me está mandando un mensaje de error. Ojalá me puedas escribir. Sigo en el mensaje. El apóstol Pablo no es que él ame el pecado, él aborrece el pecado. Y eso demuestra que el apóstol Pablo tiene una vida espiritual, porque si nosotros amáramos al pecado, pues simplemente no te sientes culpable y como el cerdo en el lodo, ahí te quedas para siempre. Pero el apóstol Pablo, después de pecar, se siente sucio y demuestra que hay una vida espiritual en su corazón, y un inconverso disfruta del pecado, pero un creyente lucha contra el pecado. Un creyente lucha contra el mal.
Si te duele fallarle a Dios, es una señal de que Dios está obrando en ti. Pero si no te duele fallarle a Dios, si no te duele pecar, si no te duele herir a alguien más, si no te duele hacer esto delante de los ojos de fuego de Dios, entonces probablemente ni siquiera eres salvo. Pero los salvos también podemos pecar y pudiéramos tener una racha pecaminosa tremenda todos los días. Pero va a llegar el momento en el que llegará la disciplina de Dios, pero también va a llegar el dolor a tu vida. Oh Señor, no quiero fallar. Oh Señor, fallé, pequé, Señor. Entonces estamos predicando que David se arrepiente, versículo 5, he aquí en maldad he sido formado y aún en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Escucha nada más al salmista David cómo él se sintió sucio. Lávame, dice, más y más de mi maldad. Entonces, en este punto, dice el apóstol Pablo, lo que aborrezco, eso hago. Lo que aborrezco, eso hago. Entonces, es una guerra constante en el interior. Romanos capítulo 7, versículo 23 dice el apóstol Pablo, veo otra ley en mis miembros. Y esta palabra ley no es una ley escrita, es una fuerza activa, una inclinación constante hacia el mal. Esto me parece muy interesante porque todavía estamos en la tierra, todavía vamos a pecar y no debemos pecar, más bien todavía vamos a luchar contra el pecado. Y esta ley a la que se refiere el apóstol Pablo es como si algo nos arrastrara hacia abajo. Se me viene a la mente la aplicación de una ave. Una ave, si está en el suelo, es muy vulnerable. Esas pequeñas patitas frágiles no le pueden ayudar de mucho ante los peligros constantes, otros devoradores. Pero las aves, cuando extienden sus alas, comienzan a volar por encima. Y eso debemos entender tú y yo, querido hermano. A lo que dice el apóstol Pablo, podemos estar por encima del pecado, podemos estar por encima de la transgresión. Aunque sintamos que caemos, aunque sintamos que vamos cayendo hacia abajo, tenemos las alas que dice el apóstol Pablo para seguir adelante. Entonces, yo quiero continuar. Recuerda que esta enseñanza se está grabando. Si tú estás escuchando en la radio y de repente se detuvo y ahora ya se escucha, te daré más tarde el link para que tú lo escuches en YouTube. Pero esta ley, dice el apóstol Pablo, es una inclinación constante hacia el mal y no es ocasional, es continuamente. La aplicación práctica que yo te daría es: no te sorprendas de la lucha. No te confíes tampoco de que lo sabes todo, no confíes en ti mismo, no confíes de que no te va a hacer nada, no confíes en el pecado, no confíes en el diablo, no confíes en ningún motivo. Se me viene a la mente esta aplicación de una persona que le prohibieron comer el dulce y el chocolate porque estaba enfermo. Dijeron, no vas a poder comer dulces por un tiempo. Y esa persona entró al supermercado y dijo, ok, bueno, nada más voy a pasar por el pasillo de lechugas para las verduras. Porque yo sé que si veo el chocolate, lo compro y me lo como, soy muy débil. Y de repente entró la tentación y dijo, bueno, voy a pasar solamente por el pasillo, pero no lo voy a voltear a ver. Nada más voy a pasar por allí. Pasó por el pasillo. Y dijo, bueno, ya que estoy aquí, sí lo voy a voltear a ver, pero no lo voy a tocar. Ya que estaba enfrente, dijo, bueno, sí lo voy a tocar, pero no me lo voy a comer. Ya que estaba allí, lo tocó, mirando frente a frente, dijo, bueno, nada más lo voy a oler porque dije que no lo iba a comer. Y ya que lo estaba oliendo, dijo esta persona, ok, bueno, me prohibieron que comiera mucho, pero tal vez no que coma poco. Y entonces esta persona, cuando menos se dio cuenta, ya estaba comiendo. Entonces no te confíes en ti mismo, no bajes la guardia espiritual.
Vamos al punto número 2 y vamos un poquito más rápido porque tristemente la señal ya ahora sí se cortó, pero sigo grabando la enseñanza número 2. Debes entender que nosotros tenemos una incapacidad para cambiarnos a nosotros mismos. Debemos depender de Dios. Aquí el apóstol Pablo llega a una conclusión dolorosa y dice: el problema no es solo lo que hago. El problema es lo que soy sin Cristo. Y sabes, debes entender esto: sin Cristo nada somos. Sin Cristo somos los peores. Sin Cristo no tenemos nada. Somos leña nada más para el fuego. De tantos pecados, sin Cristo lo único que nos espera es el infierno, leña para el fuego. El problema es lo que soy sin Dios. El problema es lo que llegaría a ser si Dios no estaría en mi vida. ¿Dónde estaría sin Dios? Tal vez sin Dios ya ni vivo estuviese. Por eso el apóstol Pablo dice: yo reconozco que en mí no mora el bien. No mora el bien. Tengo una naturaleza caída. Mira lo que dice la Biblia en Jeremías capítulo 17, versículo 9. Me parece muy interesante este texto. Dice la palabra de Dios en Jeremías 17:9: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Engañoso es el corazón. El apóstol Pablo entiende y dice: en mí no mora el bien. ¿Cuántas veces tenemos que pelear con la mente y con la cabeza? Y obligar a nuestros pensamientos a detener eso que pensaron. Y nos sorprendemos, pero entendemos: soy un pecador, pero soy un pecador arrepentido. Bloqueo este pensamiento y sigo adelante. Dice el apóstol Pablo: en mí no mora el bien. A veces vemos a personas tranquilas, pero de repente se enojan, se exaltan y se transforman. Y llegan a hacer actos, hermano, escandalosos, actos públicos. Y decimos: pero tan seriecito que se veía. No, es que el bien no mora en ellos, en ninguno. El apóstol Pablo no dice: a veces fallo. No, el apóstol Pablo dice: en mi carne no hay nada bueno. Y debes entender, querido hermano, que debes estar vigilándote siempre, vigilando tu vida. Dile al Espíritu Santo: Señor, toma control. Espíritu Santo, toma control de mi carne. Cuando alguien te haga molestar, cuando alguien te haga herir, cuando alguien te invite a hacer el mal, cuando veas algo, cuando sientas que estás a punto de caer, recuerda: sí, soy muy vulnerable, por eso acudo al Espíritu Santo. Señor Espíritu Santo, ayúdame, por favor. Ayúdame a enfocarme en lo espiritual. El apóstol Pablo dice: en mi carne no hay nada bueno. Y esto destruye el orgullo humano, porque ¿qué bueno hay en nosotros? Nada. ¿Qué de bueno hay en nosotros? Si no fuera por Dios, nada seríamos. Así que, querido hermano, no solo eres débil, eres incapaz sin Dios. Por eso tenemos que acudir a Dios todos los días. Mira, las personas que predican, yo le pregunté una vez a mi pastor, que ya está allá en el cielo, Raúl Blancas Cruz, yo le pregunté: pastor, yo lo veo estudiando en la oficina el domingo, y luego lo veo estudiando el miércoles. Y yo le digo: pastor, ¿cómo le hace para mantenerse limpio, para mantenerse firme y para llegar a predicar al púlpito sin haber llegado a molestarse o a pecar o a fallar? Y él me respondió algo sorprendente. Dice: es que todos los días peco y todos los días tengo que arrepentirme y todos los días tengo que buscar a Dios. Y yo te voy a decir lo mismo: somos incapaces. Busca todos los días a Dios. Y si cometiste algo malo hoy, no te vayas a dormir así. Pídele perdón a Dios de rodillas. Dice la palabra de Dios, primera carta de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios puede perdonarnos todos los días, todas las noches, antes de dormir. Por eso quiero terminar con esto. El apóstol Pablo dice en Romanos 7:18: el querer está en mí, pero no el hacerlo. No puedo. Romanos capítulo 7, versículo 18. Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No el hacerlo.
Hay una intención, pero no está la capacidad. Tengo muchos deseos, pero no tengo la capacidad. Y es cuando debemos ir a Dios, porque Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Si tú quieres ser un buen esposo, el Espíritu Santo produce el querer como el hacer. Si tú quieres ser un mejor hijo, el Espíritu Santo produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Tú puedes decir, voy a cambiar, te lo prometo, voy a dejar esto, es la última vez. Pero si no se lo dices a Dios de rodillas, es en vano, querido hermano. Por eso creemos que debería haber Biblia en los centros de readaptación social. Creemos que debería haber oración o capilla en los lugares donde nos estamos redimiendo. Alcohólicos Anónimos, algún centro de terapia o aún, ¿verdad?, algún cerezo. Si tú estás en una condición así, busca la palabra de Dios, busca donde se haga oración, busca donde haya gente predicando la palabra, acércate, porque el querer cambiar está en ti, pero no tienes el poder hasta que vas a Dios, haz una oración, haz un pacto con Él, Él puede cambiar tu vida. No solo se trata de decir, lo voy a cambiar, y allí puedes pasarte toda la vida haciendo promesas. Tienes que buscar a Dios. Hay padres que le hacen promesas a sus hijos desde que eran bebés. Ya los hijos tienen 18 años y nunca se lo cumplieron. En el corazón estaba, sin duda alguna, pero no tuvieron el poder, no buscaron a Dios. Por eso, querido hermano, vamos a terminar. Romanos capítulo 7, versículo 7. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Qué textos el apóstol Pablo? ¿Qué textos nos regala tan profundos? Mira que dice el versículo 12. De manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Bueno, esta explicación es profunda. La ley, la Biblia, lo que se escribió, revela lo que somos. No solo soluciona, sino que nos expone. Mira, la Biblia nos enseña que Dios perdona el pecado, pero también nos dice, tú eres un pecador. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo renueva, pero también nos dice, necesitas que renueves tu vida y tu corazón porque estás bien sucio, en pocas palabras. Entonces la ley revela el problema. La Biblia revela lo que somos. Pero dice ahí el apóstol Pablo, la ley de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios es perfecta. Ahora, quiero que escuches esto, porque aquí hay dos vertientes, ya que me metí en este tema. Nosotros, como tú lo sabes, el antiguo tiempo se regía por la ley, los antiguos todo lo hacían por la ley, pero ahora estamos por la gracia. Y esta es la primera vertiente, o esta es una de las opciones que nos explica el apóstol Pablo. La gente que quiere vivir por la ley sin pecar y hacer todo perfecto por sus propias fuerzas, no lo van a lograr nunca. Pero por otro lado, existe la gracia de Dios, y la gracia de Dios nos da una oportunidad todos los días de cambiar. Por gracia somos salvos, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo creo que a esto se refiere más el apóstol Pablo, a que la ley es como un espejo, te muestra lo sucio pero no te limpia. ¿Qué es entonces lo que te limpia? Cuando te acercas a Jesús, porque hay mucha gente que sabe Biblia, pero no se arrepiente. Solo utilizan la Biblia para descubrir su pecado, y una vez que lo descubren, se espantan, se excusan, se van de la iglesia, pero nunca se arrepintieron. Entonces yo creo que a esto se refiere el apóstol Pablo, cuando dice la ley revela el problema, pero no es hasta que vamos a nuestro Señor Jesucristo que cambia nuestro corazón. Entonces, querido hermano, la solución es Jesús, y así termino esta historia.
Jesús es nuestra liberación. Dice el apóstol Pablo, oh, el querer está en mí, pero no el hacerlo. Miserable de mí. Yo creo que el apóstol Pablo reconoce su necesidad. Soy un miserable. Pero cuando termina y dice, ¿quién me librará? Y hace la pregunta correcta, ¿quién me librará? ¿Cómo salgo? ¿Quién? ¿Quién pudiera estar a favor mío? Y la solución no es un método, la solución es una persona. Dice Juan capítulo 8 versículo 36, si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. Hermano, yo puedo ser verdaderamente libre de la droga, puedo ser verdaderamente libre de estas ataduras espirituales. Hermano, estoy metido hasta el fondo en la brujería, estoy metido hasta el fondo en cosas tan pecaminosas. Hermano, ¿puedo ser verdaderamente libre? Sí, porque la solución no está en un método, la solución está en una persona, y esa persona es Jesucristo, quien vino a romper las cadenas. Juan capítulo 8 versículo 36, si el Hijo os libertare, este es un sí condicional. Jesús te quiere libertar, si Él te llegara a libertar, serás verdaderamente libre, pero la condición es que tú vengas a Él, no solo que veas por encima de la ley y solamente por encima de la ley te des cuenta de que este mundo está de cabeza, sino que vengas ahora a aquel que es el escritor o el inspirador, que es el Espíritu Santo, y Él es el que te dará la libertad. Entonces no necesitas más fuerza de voluntad, aunque eso es una muy buena ayuda, la fuerza de voluntad, pero no es suficiente. Necesitas el Espíritu Santo. No necesitas más promesas humanas, necesitas a Cristo Jesús. Por eso dice el apóstol Pablo al final, gracias doy a Dios por Jesucristo. Esta es la respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Por eso, me encanta lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 1, y con esto vamos terminando ya. Ponemos música de final. Romanos capítulo 8 versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cristo Jesús perdona el pecado, rompe el dominio del pecado. Cristo Jesús nos da una nueva vida. Ya no eres esclavo, ahora puedes vencer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso busca a Cristo, vamos a orar, vamos a recibirlo como Señor y Salvador. Él es el único que puede quitarnos de esta miseria, de esta rutina. Si el Espíritu Santo está con nosotros, tendremos el poder de Dios para negarnos, para luchar. La lucha es difícil, parece que vamos a perder, se siente uno desesperado dentro del cuerpo, te sientes miserable al fracasar, yo lo sé, ya no lo quieres intentar, y de repente te empiezas a levantar y viene otra vez este enemigo cruel y perverso que te quiere ver en el suelo, y tú dices voy a luchar, pero te sientes débil y sientes que no puedes más, y este es el ciclo de pelear, perder, sentirte miserable, querer levantarte, vuelves a pelear pero estás más débil, te vuelven a tumbar, y este ciclo Jesús lo entiende, y este ciclo te dice Jesús esta noche, pero es que yo puedo ayudarte, pero es que yo puedo fortalecerte, pero es que yo puedo darte armas espirituales, pero es que yo puedo darte poder para vencer, y esto es lo que Dios nos dará esta noche, poder. Debes rendir tu vida a Cristo. Yo quiero rendir mi vida a Cristo, hermano, pero si yo ya soy salvo, yo ya había rendido mi vida a Cristo. Entonces escucha, tú ya habías rendido tu vida a Cristo. Entonces necesitas alimentarte de la palabra. Buscar más a Dios. Porque es como si yo te dijera, yo tengo a mis padres, pero no me la paso en casa, me la paso afuera. De verdad, tengo a mis padres, mira mi apellido. Yo te creo. Pero si nunca estás en casa, te puede pasar muchos peligros allá afuera. Lo mismo pasa con alguien que es salvo. Tú eres un hijo de Dios, pero no te alimentas de tu padre, de tu casa, no estás allí en su cobertura.
Por eso debemos rendir otra vez nuestra vida a Cristo, no volver a aceptarlo, sino que si ya lo aceptaste, rinde tu vida a Cristo, y los que no lo han aceptado, acéptenlo en su corazón. El apóstol Pablo por eso dijo: doy gracias a Dios por Jesucristo. Y es que el problema no es solo lo que haces, el problema es la naturaleza que llevas dentro de ti. Por eso, querido hermano, solo Jesucristo puede hacer un cambio poderoso en ti. Y ahora sí vas a poder decir: oh, ya entiendo lo que pasa. La lucha es real, la incapacidad es real, pero Cristo es una solución real. No confíes en tu carne, no te rindas ante la lucha, no ignores tu necesidad de Cristo. A lo mejor tú ya llevas años en esta mala racha. Me gusta mucho esta frase que dice esta persona, y tú lo vas a poder reconocer. Esta persona dice esta frase: tienes una capacidad enorme de sufrir. Ya sabes quién dice esta frase, ¿verdad? Tienes una capacidad enorme de sufrir. Y yo digo, así somos muchos. Llevamos tiempo en cadenas. Y hoy escuchaba una predicación y el pastor decía que cada pecado ralentiza nuestra promesa, hace más lento nuestro propósito, entorpece nuestro llamado, pero también cada vez que nos acercamos a Cristo tenemos una nueva oportunidad. Ya terminé. Y si tú escuchas esto final, voy a subir la enseñanza, me voy a quedar editándola para subirla a YouTube y a Facebook para que tú termines de escuchar el final. Vamos a terminar con una oración, vamos a recibir a Cristo esta noche. Te invito por favor a que reconozcas tu pecado, tu necesidad, tu debilidad todo este tiempo, y vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver la buena mano de Dios. Hoy vamos a recibir a Cristo, porque tú tienes dos opciones. Puedes seguir luchando solo o puedes mejor rendirte, pero a Cristo y no al pecado. Mateo 11:28, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar, dice la palabra de Dios. Él no solo te perdona, Él te transforma. Entrégale tu vida hoy y dejarás de vivir en derrota para vivir en victoria. Vamos a orar. Repite conmigo esta oración. Padre Celestial, reconozco que he pecado y que merezco un castigo. Yo, Señor, he fallado. Te he dado la espalda. Señor, he hecho el mal delante de tus ojos. Aunque sé que eres bueno y santo y perfecto, muchas veces, Señor, me siento débil y no hago más que hacer la voluntad del pecado. De repente, Señor, digo, no lo volveré a hacer y vuelvo a hacerlo. Y siento que mi vida, Señor, no se desarrolla a tu voluntad. A veces siento que ando perdido, aunque sé que tú estás conmigo. Ayúdame, Señor, a arrepentirme de todos mis pecados. Dame el poder para vencer. Ayúdame a ser fuerte en el Espíritu Santo. Te recibo esta noche como Señor y Salvador. Gracias por tu presencia, Señor. Tú eres el que me liberta. Todo esto te lo pido y te lo ruego en el nombre precioso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Si tú recibiste a Cristo como Señor y Salvador, bienvenidos a la familia de Dios. A pesar de los problemas que tuvimos ahorita en cabina, se fue la señal.
La gente dejó de escuchar en redes sociales y intentó volverse a meter. Vi los intentos que hicieron aquí, pero gracias a Dios se grabó la enseñanza. Entonces no sé para quién era esta enseñanza. A lo mejor el diablo quiso poner ahí tropiezo para que tú no lo escucharas, pero tranquilo, el Espíritu Santo está contigo. Te va a hacer llegar el Espíritu Santo el mensaje de una o de otra manera. Y si puedes tú escuchar ahorita la repetición, búscanos en YouTube como Siguiendo las Huellas de Jesús Radio. Siguiendo las Huellas de Jesús Radio.